Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor nuevamente. Oremos para que el Señor tenga el control de este tiempo de predicación. Padre, bendito Señor, te damos gracias, mi Rey amado, porque hoy aquí estamos un grupo de tus hijos, Señor, para escuchar de tu palabra, mi Dios. Señor, oramos, Dios mío, para que seas tu voz, Señor, hablando a nuestros corazones, Padre. Dios mío, que tu palabra, Señor, pueda, oh Dios, atravesar, Señor, toda coyuntura, todo tuétano, Señor, que pueda edificarnos o desamado, que nos pueda confrontar, Señor, redarguir, Dios mío. Señor, que tu palabra, oh Dios, con poder, Señor, pueda transformar nuestras vidas, Dios mío amado, y que podamos salir de aquí, Señor, Dios mío, con ganas, oh Señor, de querer agradarte más, Señor. En el nombre de Jesús te entregamos este tiempo, Señor, y a ti te damos gracias. Amén. Desde que comenzamos a dar pasos en los caminos de la fe, sabemos que tenemos que ser limpiados, ¿no es así? Sabemos que el Señor nos muestra que hay muchas cosas de nosotros que no les agradan. Hay muchas cosas que hemos traído del mundo que a Él no le gustan, que nunca estuvieron bien, pero nos enseñaron así, o aprendimos las costumbres así. Nos damos cuenta de lo que está mal, tanto interna como externamente, desde lo más pequeño y sencillo hasta lo más grande y complicado que hay en nuestras vidas. Y entonces comenzamos a trabajar en ellos si en verdad queremos agradar al Señor. Hay un versículo bíblico que se encuentra en el Salmo 39, el que tenga Biblia y puede estarlo buscando. Salmo 39, versículo 1. Me dicen amén cuando lo tengan. Dice el salmista en el versículo 1, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. Aquí el salmista dice, atenderé a mis caminos. Cuando el salmista se refiere a atender a sus caminos, se refiere a vigilar sus actos. Cómo anda, cómo habla, cómo se comporta. Pero aquí precisamente a lo que él hace hincapié a la lengua, es decir, a lo que habla. El vigilar tus actos o el vigilar tu habla es como tener las manos sobre las riendas. ¿Y por qué? Porque estás apercibido de no decir algo que pueda desagradar al Señor. Y precisamente, por supuesto, de lo que le vengo a predicar hoy es de el habla, de lo que hablamos. Y muchos sabemos cuándo debemos cuidar esto para el Señor. Muchos sabemos que Dios quiere que todo lo que hablemos sea edificante. Dios quiere que nuestro habla esté libre de palabras obscenas, de mentiras, de maldecir, del chisme. Pero existe algo que pasa desapercibido hoy entre la sociedad. Y a veces, para no decir siempre, entre los cristianos. Y es la queja. Ahora, ¿qué es quejarse? Según la Real Academia Española, quejarse es como expresar con la voz el dolor o pena que se siente. Es decir, es como lamentarse. Pero la queja sobre la cual les vengo a hablar hoy no es el lamentarse porque algo malo te haya sucedido o estés sufriendo por algo y tú lo expresas con la voz porque no lo aguantas aquí adentro. La queja sobre la que le vengo a hablar hoy es la queja que expresa inconformidad. Y por eso he puesto como título de esta predicación, de la inconformidad al gozo.
¿Y qué tipo de queja es esta? Les voy a poner un ejemplo. Seguro ustedes pueden ya imaginarse qué tipo de queja les hablo. Por ejemplo, cuando no estamos contentos con lo que tenemos para comer. Digamos que es un plato de arroz y chile. Y comienzas a quejarte porque no quieres comerte el plato de arroz y chile. Porque tú querías algo más, sería, no sé, jamonada frita, o un congreso con carne de puerco asada, o así, no sé. A ver si le estoy provocando de los lados. Una comida bien rica. A veces ni te la comes, o simplemente te la comes con asco, o no la haces caso, pero comienzas a quejarte ahí porque no quieres eso, no quieres eso. Esto se ha vuelto tan común entre los cubanos, y lo sabemos por la difícil situación por la que estamos pasando, que está de más hablar. Y también se ha vuelto algo común entre los cristianos. Quizás no nos quejamos tanto como las personas que están allá afuera, pero en algún momento siempre nos quejamos de algo. Y a veces no, ya pasa algo tan, por eso digo, pasa desapercibido, porque nos quejamos y no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo, de que estamos expresando inconformidad con lo que tenemos. Y entonces no le damos la atención que debemos darle desde el punto de vista espiritual. He podido, o el Señor me ha dicho, me ha permitido poder estar cerca de hermanos cristianos principalmente, porque ya es muy común escucharlo en las personas de afuera, que se comienzan a quejar, ya sea de la economía, de la luz, de esta vida que llevamos, y he podido confrontarlos, de decirle, pero das gracias que tienes, aunque sea esto. Y entonces esa persona me dice, no, sí, gracias que tengo esto, pero, ahí está el gran pero. El pero que pasa el pero que con el que tratas de justificar lo que estás haciendo. Al final estás hablando, te estás quejando. Y me gustaría citar algo que el pastor nos dijo el sábado en el instituto, el pastor me lo permite, es algo bueno. Ustedes no saben el poder que tiene su lengua. ¿Cuántos aquí no pudieron estar el sábado en el instituto y escuchar eso del pastor? Amén. En Romanos 10:10, la palabra del Señor nos dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero que no usamos la boca para bendecir, pero también lo usamos para maldecir. Entonces, ¿tiene o no tiene poder nuestro hablar? Proverbios 21:23 nos dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Si la palabra del Señor, que es palabra salida de su boca, palabra inspirada en esas personas, sabemos que todo lo que está aquí escrito es verdad. Amén. Si la palabra del Señor nos está diciendo que el guardar nuestra boca y nuestra lengua nos guarda de angustias, es porque lo hace. Y lo hablo, y es en todos los aspectos, pero hoy precisamente estamos hablando de la queja que expresa inconformidad, pero es en todos los aspectos. Nos libra de las angustias. El tema de las quejas que expresa inconformidad es que trae muchas cosas negativas para nuestras vidas. Entre ellas es que nos convierte en personas insatisfechas. Porque quizás hoy nos quejamos por una cosita así. Pero si no tenemos el control sobre eso, no nos damos cuenta que eso está mal. Mañana lo hacemos por otra cosa. Y pasado por otra. O a veces te quejas de lo mismo, pero lo haces tan diario. Y cuando vienes a ver, te estás convirtiendo en una persona insatisfecha. Y comienza a entrar el desánimo en tu vida. También nos provoca un desgaste emocional y psíquico. Vivimos estresados. Aquí, de las personas que estamos aquí, que se han quejado,
principalmente con este tipo de situación que estamos pasando. No hay estrés cuando nos quejamos. O te quejas tanto y tanto y es una desesperación y entonces no hay la tranquilidad que necesitas. No encuentras la solución. Es puro estrés lo que estás viviendo. También nos ciega, porque solo vemos lo negativo en la situación y no lo positivo. Y cuando vemos simplemente lo negativo y no lo positivo, comenzamos a ser desagradecidos con lo que ya tenemos. También perdemos poco a poco la paciencia. Ya no tenemos el control como para soportar la situación que estamos viviendo. Y eso no es lo que Dios quiere. Si algo el Señor te manda a que seas es ser paciente. Y cuando la paciencia no está obrando, y no sé, quizás te diga, no, pero si yo soy paciente para esto. No es ser paciente simplemente en algunas cosas. Hay situaciones en las que tú también tienes que ser paciente, y esa es una de ellas. Si el Señor te está pidiendo que seas paciente, no te dice, cuando Él te dice que desarrolles el fruto de la paciencia, no lo hace, no te dice, no es en esta área y en esta, no es nada más en la casa, en el hogar, no. Él te lo dice de forma muy general, por lo tanto, es en todas las áreas de tu vida. Y el no tener paciencia da lugar a que pueda entrar la ira y el enojo. Mis hermanos, yo he podido estar cerca de personas en ese momento de angustia, de disgusto que tienen, que es queja y que me han herido y no se han dado cuenta. Me hieren, no sé, me dan una mala respuesta y no se dan cuenta porque están tan enfocados en la angustia o el disgusto que están sintiendo que no se dan cuenta de los que están a su alrededor. A veces llega una persona y ni siquiera se dan cuenta de saludarla. Me ha pasado así. A veces se nos olvida seguir el ejemplo de Pablo. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo de Pablo que nos da en su palabra, de muchos que nos da. En Filipenses 4:12, él nos dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Yo no les digo a ustedes que ustedes se conformen o simplemente ¿sabes? ¿Cómo les puedo decir? Al hambre que están sintiendo, no es que se queden así, no. Ustedes luchen, sigan para adelante. Tengan saber que cuando tú no tengas tu buen plato de comida en tu mesa, no te comiences a quejar. Da las gracias al Señor porque aunque sea tienes un plato de comida en tu mesa. Porque hay muchas personas, no voy a decir en el exterior, donde hay pobreza, no voy a decir en Santo Espíritu, no. Aquí en este pueblo hay muchas personas que en su casa no tienen un plato de comida sobre su mesa y se acuestan sin comer, porque no pudieron hacer un dinerito en el día para poder comprar la comida. ¿Cuántos viejitos no hemos visto salir de allí, del correo, que después de cobrar su cobro, de coger su cobro, enseguida brincan para allí por el punto de la palma y compran todo lo que cobraron allí? Y a veces dejan hasta el cobro allí porque lo debían. ¿Cuántas veces? Entonces tú te puedes preguntar, ¿y qué va a comer esta noche? Entonces, el que tenga un plato de yuca en su casa, dé gracias porque tiene el plato de yuca en su casa. Cuando nos quejamos, estamos centrando nuestra atención en lo negativo y lo utilizamos como método para amortiguar el malestar o la frustración que tenemos. Escuche, lo utilizamos como método. Queremos sacar todo eso que está aquí adentro, porque ya no aguantas eso que estás viviendo, pero al final no te funciona. Y ponte a pensar en eso para que veas. No te funciona utilizar la queja como método para quitarte la frustración. Al contrario, te la estás alimentando. Te la alimenta porque al final, porque te quejes, vas a venir Díaz-Canel con un plato de comida para ti. No lo sé.
Aquel que te puede dar el plato de comida es aquel que está ahí arriba. Aquel que puede hacer que tu vecino, que ni siquiera es cristiano, toque tu puerta y te diga, ay hermano, mira lo que hice hoy para compartirlo contigo. Yo les traigo hoy 2 ejemplos bíblicos de personas que se quejaron en la Biblia. Les traigo uno del Nuevo Testamento y uno del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento es sobre una parábola que conocemos mucho los cristianos, la parábola del hijo pródigo. Pero cada vez que hablamos de esa parábola nos centramos en el personaje principal, que es el hijo pródigo, el hermano menor, el hijo menor del hombre. Pero aquí el personaje secundario, que es el hijo mayor, hoy va a ser nuestro protagonista. En Lucas 15, el versículo 25 hacia el 30 nos dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Qué vemos aquí? Vemos al hijo mayor quejándose. También vemos como un poquito de celos en el ambiente. ¿Ves? Porque el hijo menor se fue y cuando regresó recibió de todo. Y el hijo mayor, que siempre estuvo ahí, nunca había podido ni siquiera tener un cabrito para compartir con sus amigos, como dice esta parábola. Aquí vemos que este hijo mayor estaba enfocado en lo negativo de la situación. Simplemente estaba enfocado en que a él le dieron de todo y a él no. No se enfocó en lo positivo. Ahora, ¿qué es lo positivo en esta situación? Lo positivo en esta parte de la parábola es que el hijo mayor no pasó por lo que pasó el hijo menor. Es decir, el hijo menor se fue y se llevó su herencia. Pero lo derrochó, se quedó sin un peso. Tuvo que dormir en la calle, mientras él tenía un techo bajo el cual dormir, mientras él estuvo comiendo comida buena. Amén. Y su herencia la tenía segura. Él todavía no había gastado su herencia, tenía su dinero allí, tenía su pertenencia allí, él tenía todo. Estaba allí trabajando normal, tranquilo en su casa, con su padre allí, todo tranquilo con su familia, compartiendo todas las noches en el calor de la familia, mientras que aquel, sí, se fue con rameras y gastó todo. Y tuvo que pasar trabajo para darse cuenta de lo que había hecho, y entonces decidió regresar hacia su hogar. Por eso, cuando expresamos este tipo de quejas, no solo somos inconformes, sino que también estamos menospreciando lo que ya tenemos. Ahora, del Antiguo Testamento no vengo a hablarle de una persona, vengo a hablarle de varias, del pueblo santo del Señor, el pueblo escogido. Los israelitas se quejaron porque estaban en Egipto. Estaban allí sufriendo por la esclavitud que tenían. ¿Qué hace Dios? Les da la libertad. Manda a Moisés. Pero que luego no se quejaron cuando estaban libres. En Éxodo 14, 11, dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿Qué estaban haciendo los israelitas? Se estaban quejando.
También se quejaron porque no tenían nada para comer, pero que se quejaron también acerca del liderazgo del pueblo. Durante 40 años se estuvieron quejando. No sé, quizás se quejaban del liderazgo, se quejaban de la comida, se quejaban porque estaban ahí afuera pasando necesidad, no sé. Pero en el fondo se estaban quejando de Dios. Porque todo eso, lo que Dios permitió, quien nos sacó, todo fue Dios. Fue gracias a Dios. Y muchas veces nosotros nos volvemos igual que los israelitas. Cuando tenemos lo que queremos, somos los más agradecidos del mundo. Cuidado. Hay de quienes digan que somos desagradecidos. Pero cuando nos falta algo, cuando Dios nos da lo que nosotros queremos o como nosotros lo queremos, comenzamos a quejar. Puede que el cristiano más maduro que, no sé, puede que se dé cuenta, pero puede que te des cuenta a veces, en la mayoría de las veces que tú te puedes quejar, pero hay veces que hay una queja que no te des cuenta y te quejaste flipada, como carrerilla. No te das cuenta que estás desagradando a Dios. No somos perfectos, aquí todos lo sabemos, pero Dios quiere que alcancemos la perfección. No es fácil, lo sabemos, y más con la queja, pero poco a poco podemos hacerlo. El tema está en darnos cuenta que la queja que expresa inconformidad está mal, poder arrepentirnos y no hacerlo más. Y si caemos en la tentación, arrepentirnos y tratar de no hacerlo más. El mismo Dios dice en Números 14, del 26 al 27, ¿hasta cuándo oiré esa depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Más claro en esta aula. A Dios no le agradaba escuchar a los israelitas ahí todo el tiempo quejándose. Les da maná. Les da... ¿A cuántos nos quisiera que nos lloviera aquí maná? Y aún así se siguieron quejando. Nunca estaban conformes. El salmista, en el Salmo 106, también habla de ellos. En el versículo 25, dice: antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Cuando te quejas, te enfocas tanto en tu discurso que no escuchas la voz de Dios. Y no me refiero que quizás Dios te pueda hablar audiblemente en tu oído. Me refiero a esa paz, tranquilidad que Dios te puede dar en ese momento. Quizás hasta encontrar la solución de tu problema en ese momento. Hay veces que cuando más tranquilo estás, es que la mayoría de las veces pasa así, es que es así. Cuando tú estás tranquilo, con tu mente en paz, no enfocado en el problema que tienes, el Señor te muestra la solución. El Señor te habla y te alumbra hacia lo que debes hacer en tu vida para mejorar la situación o que tienes o el problema que estás pasando y hasta qué hacer con la persona que tienes al lado. Cómo debe ser tu actitud en esos momentos. Aquellos que alguna vez se han quejado, yo quiero que analicen en estas preguntas. Cuando te quejas, ¿sientes alivio de lo que te está pasando? ¿O le encuentras la solución? ¿Te logras sentir mejor? ¿Tu frustración se va o se queda en ese momento? El ambiente a tu alrededor se vuelve tenso, angustioso, triste. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta que la queja no te ayuda, no te edifica, sino que te hunde más. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si en esos momentos que tú normalmente te quejas,
no lo hicieras. Trata de imaginárselo así, aunque sea un momentico. ¿Cómo sería? Por mi propia experiencia lo he podido saber. He sentido paz, tranquilidad. He estado totalmente formado a mi alrededor, pero estoy tranquila, segura. Y como le decía ahorita, encuentras más fácil el camino a tomar, o la dirección que debes seguir. La queja por donde quiera que la mires es dañina. Si estás solo, te dañas a ti mismo. A veces estamos solos en la casa quejándonos porque no nos gusta lo que estamos cocinando. O porque el agua no ha llegado. Estamos muy solitos, pero el Señor nos está escuchando. Y nosotros mismos nos estamos volviendo tensos en la atmósfera en la que estamos. Si alguien llega donde estás tú, y tú te unes a la queja también, es igual. Porque viene esa persona quejándose, tú estás tranquilo, pero si tú coges y te incorporas a la queja con esa persona, estás contagiándote de la negatividad que trae esa persona. Y entonces, eso que a veces no es nuestro problema, nos contagiamos con la tensión, con el disgusto que esa persona tiene y muchas veces no lo es. No es tuyo. Esa carga no es tuya. Muchas veces tú la haces tuya. Y te quejas tú también. Y si eres tú quien empieza, es la misma historia. A veces dañamos a las otras personas con nuestra queja y no lo vemos. Es como echarle más leña al fuego. La queja es algo totalmente negativo en nuestras vidas. Es una mancha más. Una suciedad más. Me gustaría que María Carmen y Juan se perdonaran que lance. No voy a decir nada de ellos. Venga. Sostengan así, de frente para allá. Tú trata de coger con las manos. Aquí ahora mismo van a escribir lo que creen el uno del otro. Aquí. Le imaginé esta loca. No te loca. Pero que tiene explicación. ¿Qué podemos ver aquí? Un papel totalmente rayado, ¿no es así? Ni siquiera se puede escribir algo bonito en él, ni se puede dibujar, ni nada por nada. Ahora estrújalo. Ábrelo otra vez. Así está nuestra alma cuando el Señor la encuentra. Y la queja es un rayón más en nuestras vidas. Y aquí, ¿qué podemos ver? Una hoja blanca, pura, sin mancha. Es aquí donde quiere el Señor que lleguemos. La queja, porque quites la queja de tu vida, no significa que vas a convertirte inmediatamente en esto. Pero sí vas a contribuir a que en el futuro puedas llegar a esto. Porque eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Que estemos así como esa hoja en blanco, totalmente limpia, puras y sin manchas. Y puede que la queja parezca algo sencillo, algo simple, pero al final a Dios no le agrada. Dios quiere que todo tu hablar sea edificante, todo tu hablar sea, sabes, que cuando las personas te oigan, sientan deleite por escucharte.
por tu forma, no significa que tengas que tener mucho título ni nada, o que tengas muy buen léxico, o algo así, pero que tu hablar no esté contaminado. Amén. Pueden sentar. Y gracias. En Efesios 5:8 dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. A las personas no les llama la atención el que tú te quejes. A las personas les llama la atención el que tú no te quejes cuando normalmente, o en las situaciones que normalmente se deben quejar. Ahí es cuando todos hacen así. Y Mayelín, ¿por qué no se queja? Es que tiene de todo en su casa. Tiene buena comida, pues. A veces llegas a tu casa, pues se está comiendo un plato de ¿no? Eso es lo que le llama la atención a las personas. El que no te quejes. En la segunda parte del versículo 1 del Salmo 39, el salmista sigue diciendo: guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. Cuando el salmista está diciendo esto es porque él sabe que su hablar es también luz para aquellos que están allá afuera. Claro, si guardas tu boca con freno, si vigilas lo que está saliendo de tu boca. Y saben, la luz es una ilustración desafiante para nosotros, porque la luz es algo que hace lo que tiene que hacer al ser lo que debe ser. Lo que vives comienzas a reflejarlo y los demás comienzan a verlo, comienzan a notarlo. Y entonces esa luz que debes ser comienza a disipar la oscuridad de tu alrededor. Y no me refiero a la oscuridad de demonios, brujería, no me refiero a ese tipo de oscuridad. Me refiero al ambiente tenso, angustioso, estresante que se crea a tu alrededor. No hay necesidad de tú meterte ahí y contagiarte con eso. No hay necesidad de eso. Es necesario que tú seas esa luz para ti mismo, pero también para esas personas que están viéndote, que te están escuchando. La insatisfacción es como una corriente marina que está constantemente tratando de arrastrar nuestro gozo hacia el medio del mar, donde trata de ahogarnos. Y no solo te arrastra a ti, sino también a los que están alrededor tuyo. Mis hermanos, el no quejarse requiere de paciencia y de fe. Porque cuando tú no te quejas, estás aplicando tu fe en el hecho de que el Señor tiene el control. Amén. Estás confiando en Dios, estás confiando en lo que está alrededor tuyo. Es difícil no hacerlo, y más cuando la costumbre está allí plantada. Y estar rodeado de personas que constantemente lo hagan y lo complican más. Mis hermanos, es que la queja es como un imán, y nosotros somos ese hierro, que el imán está tratando siempre de atraerte, la queja te atrae. Y dígame que no les ha pasado cuando pasan por al lado de una persona, que ni siquiera a veces ni la conocen, viene la persona y se queja. Dice, vaya, te miró y se quejó. Ay, no, porque esta situación del agua no es fácil, no es fácil. Aquí ya no hay quien vive. Y tú, es verdad, no. Mi hermano, pero se supone que tú tienes que ir al contrario de eso. Tienes que enseñarles cómo es vivir en los caminos del Señor. Se supone que tú tienes que ser la luz. No unirte a la oscuridad de ellos. No unirte a esa tensión, a esa angustia. Más bien mostrémosles qué es vivir en el Señor, qué es tener la paciencia, qué es tener la fe. Mostrarle quién es el Dios en quien creemos. Esforcémonos para no caer en eso.
seguir quejándonos, para no seguir expresando inconformidad. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada. Él responde a tu oración, no a tu queja. Es que intenta quejarse en una oración. Intenta expresar inconformidad en medio de una oración. A ver si el Señor nos va a corregir en ese mismo momento. A veces yo he sentido cuando estoy, porque me he quejado, he sentido de que el Señor me dijo, tú no estás vivo, no estás viva, no respiras, no tienes un techo, tienes una familia, tú no confías en mí, tú no crees el poder que tengo. A veces en la misma oración el Señor me muestra de todo lo que Él es capaz, o me recuerda, mejor dicho, de lo que Él es capaz, y que nosotros en ese momento se nos olvida. Y muchas veces nos pasa esto porque a veces creemos que merecemos más. No digo que no luches por tener más, como decía antes, sino que cuando lo tengas o no se te dé, no te quejes, porque lo que tienes es gracias a Dios. Mis hermanos, todos sabemos, y aquel que no lo sabe se va a enterar ahora. Hemos pasado de nuestra vida, no es así. No sabíamos, lo que no conocíamos, lo que no nacimos como dicen por ahí, en cuna de oro, que lo que no nacimos en el Evangelio, sabemos que el Señor nos ha pasado de muerte a vida. Antes éramos una forma y el Señor nos alumbró, nos mostró el camino correcto a seguir. No solo limpies tu hablar o lenguaje de las malas palabras, también hazlo de las quejas. Elimínalas de tu vida. Mis hermanos, existe un fruto del Espíritu Santo. Bueno, una parte del fruto, porque hemos aprendido que no son muchos frutos del Espíritu Santo, hay como ramas de un fruto. Amén, he aprendido, pastor. Existe un fruto del Espíritu Santo que nos puede ayudar a librarnos de la queja. Si lo desarrollamos en esta área, por supuesto. Y es el gozo. El gozo es algo que todos deseamos tener siempre, principalmente aquellos que ya sabemos o hemos experimentado lo que es sentir gozo en medio de una angustia o en medio de una tormenta. Cuando nosotros experimentamos eso y sentimos eso, nos damos cuenta quién es Dios. Nos damos cuenta lo bueno que es enfocarse en Dios. Pero a menudo es muy difícil aplicarlo. Y en este tipo de momentos se nos olvida aplicarlo. El gozo es un fruto del Espíritu Santo producido por la obra de Dios en nosotros. Y es parte de su voluntad para con nosotros. Primera Tesalonicenses 5:16 nos dice, estad siempre gozosos. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. No significa que no vengan las tristezas, no significa que no venga el llanto, el dolor, no significa eso. Significa que tú puedas sentir gozo en medio de la tormenta. Significa que tu mente esté tranquila, en paz. Es estar enfocada en Dios. Ahora, ¿cómo podemos experimentar el gozo en una situación así? ¿O qué nos puede ayudar? Y es precisamente una de las cosas que nos puede ayudar a experimentar el gozo en nuestras vidas, principalmente en este tipo de situaciones, que nos puede ayudar mucho ahora en lo que estamos pasando en este país, es, como decía antes, el enfocarnos en Dios. En lugar de meditar en nuestras dificultades o en las cosas que roban nuestro gozo, podemos meditar en Dios. Eso no quiere decir que las emociones negativas no van a venir. Sí lo van a hacer. Pero los invito a que sigamos el ejemplo de los salmistas. Derramemos nuestros corazones delante de la presencia de Dios. Adorémosle. ¿Cuánto no hemos experimentado un gozo en medio de una adoración?
Cuando estamos tristes, que algún problema que ha sucedido en nuestra casa, venimos a la casa del Señor, a veces ni venimos en la misma casa. Alabamos al Señor de manera intencional, aún con las lágrimas afuera, y experimentamos felicidad y gozo en medio de la alabanza. Eso nos puede ayudar a librarnos de la queja. En vez de, estás ahí en medio de la angustia, antes de hablar, en vez de quejarte, alaba al Señor. Eso te puede ayudar. Otra forma que nos puede ayudar es el comunicarnos con Dios por medio de la oración. Y no es una oración de, ay Señor, me pasa esto, mira Padre, en el nombre de Jesús, amén. No. Es la oración en la que tú llegas, todo lo que tú sientes, lo que tienes aquí adentro, usted lo saca allí en la oración. Pero es que no te pares de la oración, no salgas de la presencia de Dios hasta que tú estés seguro de que tú no te vas a seguir quejando. Seguro de que no vas a volver a la misma situación en la que estabas antes cuando entraste a la oración. Es que no te pares hasta que no sientas que la carga se ha ido de tu hombro, hasta que la carga se ha ido de tu espalda, hasta que tú sientas la tranquilidad y la seguridad para tú saber que cuando te levantes de allí vas a actuar de manera diferente. Dice Filipenses 4, del 6 al 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchos nos sabemos este versículo de memoria, muchos lo aplicamos en algunas áreas de nuestras vidas, pero aplicarlo aquí también nos va a ayudar. Si el Señor te está diciendo que no estés afanoso, si el Señor te está diciendo que vayas delante de Él, que ores, que le pidas, pídeselo. Lo que tú quieres, pídeselo. Si no tienes carro y quieres un carro, pídeselo. No te quejes porque no tienes el carro. Amén. No te quejes. Da gracias que tienes la bicicleta ahí michi. Y dice la palabra del Señor, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que todos sabemos que la paz de Dios no es la paz del ser humano. No es esta paz que dicen por ahí que es tener paz. No. Aquellos que conocemos al Señor sabemos cuál es la paz de Dios. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Si usted cree en el Señor y cree en su palabra, por eso digo, el no quejarse requiere de fe. Tienes que tener fe de que vas a tener paz. Y el Señor te va a dar la paz. Si te sientes enojado, si te sientes herido con alguien, solo ora. Humíllate en la presencia de Dios. Pon todo en sus manos, suéltalo todo allí. Y confía en que Dios tiene el control. Aplicar el gozo no significa conformarse a lo que estás viviendo y ya, y que así se quedará. El gozo es confiar en Dios, dador de buenas dádivas, aún a través de las dificultades, las carencias y los anhelos, porque todo lo que permite en nuestras vidas es con un propósito, todo lo que permite es necesario. Ahí está el hecho de confiar en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Que si el Señor no te da el carro y vas a seguir con la bicicleta por unos cuantos años, confórmate con eso. Porque el Señor sabe por qué no te da el carro. Amén. Enfócate en lo que tienes. Da gracias por lo que tienes. Si quieres más, lucha por ello. Pero no te quejes porque no lo tengas. La situación que estamos viviendo en este país es difícil y lo sabemos. Las carencias que tenemos son muchas. Pero el que te quejes no va a quitar las carencias de tu vida. El que te quejes no va a cambiar, no va a hacer cambiar este país. Mi hermano,
Ora al Señor por este país. No te canses de orar. Y confía en el Señor, que el Señor va a hacer la obra. El Señor va a hacer algo por este país. El Señor va a cambiar este país. Va a mejorar la economía de este país. Háblalo con fe. No se queje por esto. Ora por esto. Mis amados hermanos, es Dios quien puede sacar la tormenta de tu cabeza estando tú en medio de la tormenta. Solo así vas a poder ver a Jesús caminando sobre las aguas diciéndote, ven, dándote una dirección. Tu actitud ante una situación difícil de angustia o sufrimiento importa mucho. Porque no cambiará lo que ya pasó o lo que aún no ha pasado si te quejas. Cambiará tu presente y tu futuro si confías en Dios y te llenas de gozo. Dios les bendiga.